le manda a preguntar a Jesús con algunos de sus discípulos, Juan, el que bautiza a Jesús, que si él era el Mesías. El Mesías es una palabra hebrea que habla del rey que iba a venir al mundo a salvar, a ser el rey de Israel, ¿sí? A salvarles de sus enemigos y todo esto. Pero entonces Juan, tal vez en la cárcel, tuvo un momento de dificultad y entonces le manda a preguntar eso a Jesús. Y es interesante lo que Jesús hace porque dice que en esa hora Jesús comenzó a sanar personas y le dice a sus discípulos, mire, vayan, díganle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres se les dan buenas noticias. Entonces, con eso Jesús quería decir, sí, yo soy ese rey, yo soy ese salvador, yo vengo a traer una esperanza integral. Vemos que ese Mesías, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, en muchos lugares de la profecía se nos habla de que ese Mesías traería pan, traería trigo, traería prosperidad, traería justicia, libertad, traería liberación del pecado, traería salvación, o sea, una cantidad de cosas. Habla de un reino que establecería un reino de justicia, misericordia, de amor. Entonces yo quiero que nos conectemos con esta idea del Mesías. Muchas veces hablamos de Jesús como el Salvador que nos lleva al cielo, pero realmente yo quiero que nos conectemos con la profecía. Para los profetas del Antiguo Testamento, para David, para Samuel, para Moisés, para Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jesús no solamente era un Salvador que llevaba al cielo, Jesús es mucho más. Y claro que lo más importante es que vayamos al cielo, porque si perdemos la salvación, como dice Jesús, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? O sea, si perdemos el alma, pues ¿para qué queremos casa ni nada? O sea, realmente es lo central. Pero vamos a mirar todo lo que el Mesías ofrece. Entonces, allí vemos que Jesús lo está respondiendo. Él trae sanidad a la enfermedad. También vemos que Jesús en una ocasión, ¿qué hizo? Dice que levantó un muerto. Aquí también lo está mostrando, que Él levanta a los muertos, resucita a los muertos. En otra ocasión Jesús alimentó a la multitud. Dice que alimentó casi a unos, calculando por ahí unas 15, 20 mil personas. Entonces Jesús también trae provisión. Entonces, incluso me llama la atención porque dice que a los pobres se les dan buenas noticias. Y yo creo que así como el sordo quiere oír y el muerto quiere resucitar y el leproso quiere ser limpiado, ¿qué quiere el pobre? Quiere prosperidad, quiere sanar su pobreza, quiere riqueza. Y todo esto lo ofrece Jesús. Ese es nuestro Mesías. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, llegamos a un reino de fe. Me llama la atención esto del reino de los cielos. Es un reino de fe. Y uno de los lemas que Jesús nos enseña es, para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Listo? Entonces, en esta mañana, ¿de qué estamos hablando? Que usted crea, que debemos creer. Si creemos en Dios, si creemos que Él puede responder a nuestras necesidades, Él puede responder y Él va a responder a esas necesidades. Entonces, crea, usted ha venido a un reino donde usted puede creer en que Dios puede sanarle, en que Dios puede traer respuesta a su necesidad económica, en que Jesús puede levantar un muerto, en que Jesús puede limpiar la lepra. O sea, no hay enfermedad, la lepra es una enfermedad que no tiene cura, pero Cristo la curaba. De eso dan testimonio los que lo vieron con sus propios ojos.
Y ellos son los que nos proclamaron acerca de un rey que vive. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? En el mundo hay desesperación. De hecho, la palabra de Dios dice que si hubieran plagas, si hubieran enfermedades, si hubieran dificultades, vemos cómo está Colombia, este país revuelto con la violencia, con el caos. Pero el Señor dice, yo sanaré su tierra. Si nosotros nos volvemos a Dios y cada uno se vuelve a Él, si lo tomamos como el Rey, si comenzamos a vivir en su voluntad, si aprendemos a perdonar, si aprendemos a caminar la segunda milla, si dejamos la violencia en nuestro corazón, si nosotros le damos el lugar al amor, nosotros vamos a ver un cambio y ese es el tema que queremos predicar. Eso es lo que le queremos decir a otras personas, pero primeramente creerlo nosotros, que usted lo crea y que usted confíe en que Jesús tiene esa esperanza para usted. Yo les quiero compartir algo más que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y eso aparece en Efesios 3:14 y dice la palabra de Dios, dice, cuando pienso, dice Pablo, en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Miren lo que Pablo está diciendo, sus gloriosos e inagotables recursos. Ese es nuestro Señor Jesús, un Rey de gloria. Dice la palabra que aunque Él murió en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Entonces, crea en Él. Estamos en el reino de la justicia, estamos en el país de la justicia, estamos en el país de la fe. Entonces, créale a Jesús. Y la fe es como la moneda del reino. O sea, con la fe en el reino de Dios conseguimos las cosas. Si puedes creer, para el que cree, todas las cosas son posibles. Entonces, si tiene dificultad, también Jesús decía en el Sermón de la Montaña, ¿por qué se preocupan tanto? Gente de poca fe. Tengan fe en Dios, tengan fe en su Padre, tengan confianza en su Padre. Pablo está hablando de recursos inagotables. En esta mañana, esos recursos inagotables del cielo pueden estar a tu disposición si le abres tu corazón a Cristo y si comienzas a caminar por fe, no por vista. Y comienzas a creer que no darle más lugar al problema, sino descansar, darle más lugar a Dios, a la fe. Dios está conmigo como un poderoso gigante. Voy a creer, voy a caminar en este día por la fe. Voy a poner mis problemas en sus manos, porque Él tiene cuidado de mí. Seguimos leyendo ahí en Efesios 3:16, donde Pablo dice, pido oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Yo pienso cómo Pablo pudo escribir estas líneas. Obviamente Pablo no copió eso de otra parte. Eso forma parte de su vivencia en Cristo. Entonces yo pienso, bueno, ¿cómo Pablo pudo llegar a esa conclusión? Cuando yo leo la vida de Pablo antes de Cristo, vemos que era un hombre violento, vemos que era un guerrero, vemos que era un tipo de religión, pero una religión hacia el estilo árabe, o sea, que toman la religión como una cuestión así de guerra. Ese era Pablo. Sin embargo, ahora él está hablando de una forma diferente. De hecho, él era enemigo de Cristo. ¿Y qué es lo que yo quiero resaltar en esas líneas que Pablo dice? Dice que la idea es que Cristo viva en nuestros corazones para que estemos fortalecidos contra todo.
Y cuando miramos la vida de Pablo, realmente él pasa a ser un guerrero de la religión judía a ser un guerrero del evangelio. Y lo vamos a ver que de hecho esta carta a los Efesios, ese capítulo 3 dice que él estaba preso. Y estando preso, él no dejaba de predicar. Y vemos también que es apedreado, vemos también que es perseguido, vemos también que en muchas ocasiones trataron de matarlo y él se levantaba y seguía predicando, seguía predicando. ¿Qué queremos mirar en esto? Pablo nos está transmitiendo a nosotros de que Cristo debe habitar en nosotros. Ustedes pueden tener problemas, pueden tener situaciones que vienen a su vida, que les golpean. Pero ¿qué sucede? ¿Le vamos a dar más lugar a estas situaciones o simplemente vamos a dejar que Cristo viva por la fe en nosotros? Mire, si Cristo vive por la fe en usted, usted va a estar lleno de poder, no importa la circunstancia que esté pasando. Y eso lo descubrió Pablo. Y esa es la clave por la que tenemos que tener a un Dios poderoso. Es que Jesús es Dios. Entonces nos acercamos a Jesús, como dice él aquí, en oración. O sea, orar es hablar con Dios. Jesús dice que Dios conoce nuestro corazón. Moisés dice que Él está cerca de nuestro corazón. Entonces usted al hablar simplemente con confianza, con fe, Él está escuchando porque Él es su Padre. Él es su amigo. Entonces dice que Cristo vivirá en el corazón de ustedes a medida que confían en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Qué bueno es mirar eso. Qué bueno es que nosotros logremos que problemas, malas noticias, vemos desastres alrededor, enfermedad, todo, pero que podamos tener esa fortaleza porque Cristo está en nosotros y que nada nos derrumbe, que nuestro entusiasmo, nuestro ánimo, nuestra motivación arriba y estamos siempre. Entonces las personas van a decir, uy, pero ¿usted cómo hace? O sea, con todos esos problemas, ¿cómo hace para estar contento? No, yo no hago nada, o sea, no puedo hacer nada, simplemente le he creído a Jesús y he dejado que Cristo viva en mi corazón. Y hay una cosa importante cuando tenemos que si Cristo vive en nuestro corazón, ¿qué pasa en los evangelios? Mire, en los evangelios hay una escena que a mí me gusta mucho y es cuando a medianoche los discípulos están en un barco y dice que la barca estaba azotada por las olas y los vientos. Entonces, es una cosa terrible. No me imagino el susto en el mar, en el agua. Hay olas que pueden ser gigantescas, de 15, 30 metros. O sea, impresionante, impresionante. De hecho, yo tengo un tío que era capitán de barco y él murió en un barco. El barco se hundió. O sea, una tormenta en el mar es peligrosa, o sea, es algo terrible, es una situación que si se sale de control, pues ahí puede terminar todo. Y ellos estaban en ese barco así. ¿Y qué sucedió? De repente Jesús aparece en la oscuridad, caminando sobre las olas. Y yo esa escena, yo digo, ese es como el gran mensaje del poder de Cristo. Porque mire, Cristo está en medio del problema, pero a Cristo no lo afecta el problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, nuestro barco puede estar a punto de hundirse, ¿sí? Porque tenemos una situación, porque viene la crisis económica, la crisis política, la crisis familiar, la crisis no sé qué, esto por aquí, esto por allá. Y de pronto aparece Cristo, pero Cristo está caminando sobre el agua. Es que sobre el agua, ¿sobre qué se sostiene uno? O sea, a Cristo nosotros necesitamos un piso, nosotros necesitamos estar sobre algo para poder tener un punto de apoyo. Cristo no necesita punto de apoyo porque Él
es que le da apoyo al universo. Amén. Es al revés. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, que Cristo debe habitar en nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, que cuando Pedro lo vio, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Y Jesús le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar. ¿Por qué Pedro comenzó a caminar sobre el agua? Porque Cristo estaba en él. Ese es el mensaje. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Que usted puede tener una tormenta, que eso, mejor dicho, puede levantar olas de, mejor dicho, el tamaño que sea y a punto de voltearle su barco. Pero si Cristo está en usted, su barco no se va a hundir y Él le va a dar la motivación, el poder. De eso estamos hablando. La fe en Dios no debe estar de acuerdo a las circunstancias. Por eso Pablo también dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, en esta mañana, en el reino de Dios, en la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo es, no mire los problemas, no mire las dificultades con ese hijo, con esa hija, no mire la enfermedad. Lo que tú tienes que mirar es a Cristo y Cristo te va a hacer caminar sobre el problema. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y de esa manera es que nosotros vamos a tener la victoria en todo lo que hagamos. Ese es un mensaje poderoso, porque así nosotros dejamos de mirar los problemas y comenzamos a encontrar fuerza. Dice que estarán fuertes a medida que confían en Él. Versículo 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ese mensaje de Dios es superior a todos, pero se toma por fe. Se toma por la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En Juan 3:16, el apóstol Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, Juan estaba escribiendo las palabras de Jesús, ¿no? Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, engendrado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús murió por nuestros pecados, pero también murió por nuestro bienestar, porque estaba mirando que no solamente nos quiere llevar al cielo, sino que nos quiere dar una sanidad integral. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que al entender el amor de Cristo, dice Pablo, que es ese amor que está diciendo Juan 3:16, de tal, un amor tan grande de dar la vida por nosotros, como dijo Jesús también. Nadie tiene un amor más grande que el que pone la vida por sus amigos. Entonces, ese amor es tan grande por ti que puso su vida por ti. O sea, realmente es algo tremendo. Alguien que ha puesto su vida por ti te ama. Jesús te ama. Dios te ama. Y Pablo está diciendo algo. Yo quiero que ustedes comprendan ese amor. Porque lo que sucede en nuestras vidas es que, dice el versículo 18, espero que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. ¿Por qué tenemos vacíos en nuestra vida? ¿Por qué sentimos soledad? ¿Por qué tenemos baja autoestima? Porque muchas veces no nos sentimos amados, no nos sentimos valorados, no nos sentimos respetados. Pero si solamente pudiéramos considerar cuánto nos ama Dios y que Dios es la persona más importante del universo, imagínese usted que la persona más importante del universo le ama, pues ¿qué importa? ¿Qué importa que no le amen los demás y ya usted tiene el amor más grande?
Si la persona más importante del universo se fija en usted, lo que piensen los demás le sale valiendo nada. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes comprendan cuán grande es ese amor. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos entender cuánto nos ama Dios. Y si solamente pudiéramos entender ese gran amor, ¿y por qué es importante entender ese gran amor? Porque Dios es su Padre. Dios es su Creador. Usted es muy importante. Jesús contaba una historia de un pastor. Jesús siempre ponía ejemplos para graficar sus enseñanzas. Y él decía que el amor de Dios se parece a un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Y dice que él encierra las 99 y se va por los caminos, por los campos, por donde haya que andar a recuperar su oveja perdida. Y cuando la encuentra, dice, se alegra más por esa oveja perdida que recupera que por las 99 que tiene encerradas. Asimismo, cuando una persona está alejada de la voluntad de Dios, pero él la logra recuperar y la logra traer. Y mire esto bien importante, porque nosotros los seres humanos tenemos categorías. No, este es malo, este es esto, este no puede con esto, este sí puede. Pero para Dios no existen esas categorías. Para Dios existe la categoría de hijos e hijas. Exacto. Entonces Dios tiene hijos e hijas. Y lo que Él tiene son hijos recuperados e hijos perdidos. Entonces, en esta mañana yo quiero que usted, si está recuperado, gloria a Dios. Y si estamos alejados de la voluntad de Dios, que hoy seamos quienes nos volvamos a ese hogar. Y eso es todo. Entonces, al sentir ese amor de Dios en nuestras vidas, al sentir ese amor, al poder comprender cuánto nos ama Dios, no nos vamos a sentir desolados, no nos vamos a sentir abandonados. Nuestra baja autoestima se va a subir, nos vamos a sentir motivados, porque de hecho el amor es una de las cosas que más motiva al ser humano. El amor motiva, ¿sí? Yo escuchaba una historia, me pareció muy chistosa, una historia real, de un señor que fue a la China, tenía 80 años, y él dice, bueno, ¿qué sucede? El chino es uno de los idiomas más difíciles de aprender, el chino. ¿Será que un señor a los 80 años puede aprender chino? Y él hace esa pregunta, ¿será que alguien puede aprender chino a los 80 años? Pero él dice, pero bueno, ¿qué pasó con ese señor? Llegó a una ciudad de China y dice allí, se enamoró de una joven de 60. ¿Sí? Y dice, y aprendió el chino. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Entonces, ¿qué dice este neurocientífico? Que el amor crea esas conexiones neuronales que abren el entendimiento. Claro, puede aprender chino, japonés, lo que sea, si está enamorado. Ahora, si nosotros nos enamoramos de Dios, ¿qué no podemos hacer? ¿Qué será imposible para nosotros? Nada. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo, que comprendamos el amor de Dios, porque si usted comprende, aquí lo está diciendo, si usted comprende el amor de Dios, entonces va a poder experimentar todo lo que Dios es, versículo 19. Entonces serán completos con toda la vida de Dios y el poder de Dios. Y eso Pablo lo experimentó. Por eso nada lo detuvo. Por eso fue un hombre de tanto coraje. Por eso fue una amenaza para el Imperio Romano. Porque él predicaba el mensaje. Porque él insistió, porque él cumplió su ministerio, porque cumplió su tarea, porque fue un hombre de propósito. Tú y yo también podemos ser personas de propósito si entendemos ese amor de Dios.
En esta mañana esa es la meta, ese es el deseo, que usted entienda ese amor de Dios, que entendamos ese amor de Dios. Y al entender ese amor de Dios vamos a estar completos. Que usted levante delante de Cristo todas sus peticiones, que confíe en Él y Él va a actuar en su vida.